Jeremías capítulo 10, versículo 23 en la NTV dice: Yo sé, Señor, que nuestra vida no nos pertenece. No somos capaces de planear nuestro propio destino. Jeremías está haciendo una oración a Dios en este pasaje que encontramos y está reconociendo muy bien el total control que Dios tiene sobre su creación. Es fácil llegar a pensar que Dios creó el mundo y lo dejó a la deriva. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que realmente Dios tiene mucho más control del que nosotros podemos imaginarnos. Dios creó el universo y estableció un punto A, que es el punto de partida, y un punto B, que es el punto de llegada. Durante la travesía que Dios ha determinado para su creación, Dios está en total control. Y es eso precisamente lo que el profeta Jeremías está reconociendo en su oración. Él dice que nuestra vida no nos pertenece. Si leemos el mismo versículo, en otra versión, en la textual, encontramos que dice: Oh Jehová, yo sé que no es del hombre su camino, que no es del hombre que camina el dirigir sus propios pasos. Entendamos camino como destino, lo que la NTV traduce como nuestra vida no nos pertenece. Nuestro destino no lo podemos trazar nosotros. Y allí en la traducción textual dice que no es del hombre que camina el dirigir sus propios pasos. Entonces, camino sería el destino del hombre. Y pasos tiene que ver con lograr o alcanzar ese destino que se ha trazado. La Reina Valera lo traduce de la siguiente manera: Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Dios, aun cuando nosotros no nos damos cuenta, pero tiene un destino preparado para el mundo. Tiene un norte hacia donde se dirige, y nosotros, como parte de la creación, muchas veces vivimos confiando y creyendo que somos dueños de nuestro propio destino. Hay otros versículos que es interesante que los podamos leer para ver cómo los escritores bíblicos entendían esta verdad en relación al control total que Dios tiene sobre su creación. En el libro de Proverbios, en el capítulo 16, versículo 1 dice: Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Sí, y luego también tenemos otro versículo que podemos leer, que sigue la misma línea de pensamiento que está teniendo el profeta Jeremías en su oración. Dice Santiago capítulo 4, versículo 13 y 14. Dice: Vengan ahora los que dicen, o los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, comercializaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo de mañana, ¿qué cosa es vuestra vida? Porque sois neblina que por un poco de tiempo aparece y luego se desvanece.
El escritor de Proverbios, el escritor de la Carta de Santiago, reconocían que el hombre está totalmente incapacitado de planificar su destino durante la estadía en esta tierra, y aun cuando lo llegue a concebir o a planificar, no podrá transitar el 100% de acierto de esos planes, debido a que Dios está en control y probablemente tiene otros planes. Entonces, los escritores allí tenían muy claro que Dios es el que tiene el control de la creación. Tenemos otros pasajes bíblicos también que nos hablan y que nos enseñan en relación a el control total que Dios tiene de todas las cosas. Proverbios capítulo 16, versículo 9 dice: el corazón del hombre traza su camino, pero Jehová establece sus pasos. Aun cuando el hombre traza su destino o su camino, como lo está llamando el escritor de Proverbios, Dios establece los pasos. ¿A cuántos, si no a la gran mayoría de los que vivimos en este tiempo en la tierra, se nos fueron alterados nuestros planes? Creo que hay millones de millones en este momento alrededor del mundo que estamos haciendo cosas que no habíamos pensado hace 4 o 5 meses atrás hacer durante este año. Y esto obedece a que no estaba el que nosotros hiciéramos lo que habíamos planificado, no estaba en nosotros, sino en que Dios permitiera que lo pudiéramos hacer. Pero como Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas, a través de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, alteró los pasos de cada uno de nosotros. Cambió el destino y redireccionó nuestros pasos. Hay otro versículo maravilloso que encontramos también en el libro de los Salmos, el capítulo 37, versículo 23, dice: por Jehová son afirmados los pasos de los hombres, aquel en cuyo camino él se complace. Dios afirma los pasos de los hombres, de quienes él se complace. El hombre que es placentero delante de Dios, Dios le afirma los pasos, el destino y lo que debe hacer o alcanzar. Pero necesitamos lograr alcanzar lo que Jeremías pudo lograr, y nos comparte Jeremías en ese versículo base que tomamos del capítulo 10, versículo 23, donde reconoce que no es del hombre el establecer el camino y el transitar por él, sino que está en manos de Dios el destino de la humanidad y de su creación. Otro versículo que también está dentro de la misma línea de pensamiento es Proverbios capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. Dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará
tus sendas. Vivimos como hombres apoyándonos en nuestra propia inteligencia. Y el escritor de Proverbios también nos recomienda que debemos no confiarnos en nuestra inteligencia, sino reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Noten que estamos hablando de camino como destino. Entonces, reconozcamos a Dios en todos nuestros destinos, su existencia, su autoridad, su dominio sobre nuestras vidas, sobre la creación, y Él va a enderezar nuestra senda. Él va a enderezar nuestros pasos según sus propósitos y su voluntad. Y hay un versículo que dice que la voluntad de Dios es perfecta y es agradable. Jeremías, que nos está enseñando esta verdad profunda, donde está reconociendo que Dios está en control de la humanidad y va a llevar a su creación desde el punto A hasta el punto B, nos deja una gran enseñanza que nos haría muy bien en prestarle atención para que no tengamos que quedar, como hemos quedado en este tiempo, a la deriva, sin saber hacia dónde vamos. En este tiempo, millones de personas que antes podían casi asegurar el futuro, están preguntándose qué será del mañana. Y es precisamente porque nos hemos apoyado en nuestra propia inteligencia y no hemos confiado en que Dios es el que decide el destino del hombre. Son cosas difíciles de entender, pero cuando el hombre puede abandonarse en las manos de Dios, entonces Dios puede revelarse a esa persona para que él pueda disfrutar de esa bendición de que Dios afirme sus pasos. Otro versículo que tenemos es Proverbios capítulo 20, versículo 24, dice: de Jehová son los pasos del hombre. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues podrá el hombre entender su camino? El escritor de Proverbios está diciendo que es Dios quien determina el transitar de la vida del hombre. Y en la última parte de ese versículo dice: ¿cómo pues podrá el hombre entender su camino? ¿Cómo puede el hombre entender su destino si está en Dios? Él tener el control de sus pasos. Dios tiene el control de los pasos de cada uno de los hombres o de los seres humanos, de la humanidad entera. ¿Cómo puede o podrá el hombre entender su destino? Si es Dios el que está en control, si es Dios el que tiene ese dominio, es muy difícil que nosotros podamos entender el camino o el destino que debemos transitar. Hay en la Biblia también unos versículos escritos por el rey David que se encuentran en 2 de Samuel, en el capítulo 22, versículos 33 y 37, que dicen de la siguiente manera: Dios es el que me ciñe de vigor y hace perfecto mi camino. Dios es el que me ciñe de vigor y hace perfecto mi camino. Notemos que estamos hablando de camino como destino. El rey David pudo entender que Dios es el que lo ciñe, el que lo dirige,
y el que hace o crea, forma, establece un destino perfecto. Dios tiene un camino o un destino, como estamos hablando, perfecto. El versículo 37 de ese mismo capítulo 22 de Segunda de Samuel dice: ensanchas mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. David conocía esta gran verdad. David sabía que así como Dios era el que trazaba el destino, era también el que ensanchaba sus pasos debajo de él para que su pie no resbalara. David no atribuía todos sus éxitos como rey a su inteligencia o a sus conocimientos. David atribuía sus victorias al hecho de que estaba bajo la dirección y el cuidado de Dios, a tal punto que Dios ensanchaba sus pasos y él no había resbalado, no se había equivocado. ¿Cuál sería nuestro tiempo presente si nosotros pudiéramos tener ese conocimiento de estos autores bíblicos? El conocimiento del escritor de Proverbios, el conocimiento del rey David, el conocimiento del profeta Jeremías, donde pudo reconocer y decir: yo sé, Dios o Señor, que nuestra vida no nos pertenece, o nuestro destino no está en nosotros. No somos capaces de planear nuestro propio destino. O como lo relata la otra versión: yo sé que no es del hombre su camino, que no es del hombre caminar el que dirige sus propios pasos. No es el hombre que camina el dirigir sus propios pasos. Sería maravilloso que como hombres pudiéramos llegar a esa profundidad de conocimiento para vivir una vida de seguridad y de satisfacción en esta tierra. Aun cuando nos cueste reconocer, Dios está en control. Dios es el que puede trazar un destino glorioso y favorable para cada uno de nosotros. Y si confiamos en Él y nos abandonamos en sus manos, Él va a dirigir nuestros pasos, nuestro transitar durante los años que vivamos en esta tierra, para que logremos alcanzar ese destino y podamos disfrutar al máximo nuestra estadía en esta tierra. Como requisito indispensable para vivir una vida de paz, de tranquilidad y de bendición en la tierra, necesitamos entender que Dios está en control de su creación. Trastornó Dios, aun cuando podamos atribuirlo a otras circunstancias, pero puedo decir sin equivocarme que trastornó Dios el camino, el destino de millones de personas en estos últimos meses, y que terminamos haciendo cosas que no habíamos planificado, debido a que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Es maravilloso poder leer la palabra de Dios, entender quién es Dios, cómo actúa Dios, para que nosotros podamos rendirnos ante ese ser supremo y poder encontrar el camino
el destino que Dios nos ha trazado y vivir una vida abundante y gloriosa. Les animo a continuar estudiando la palabra de Dios, acercándose a Dios en su intimidad y disfrutando de las bendiciones de Dios. Que Dios les bendiga.